Esta historia comienza hace más de 10 años, cuando un grupo de profesionales de larga y exitosa trayectoria en Venezuela deciden internacionalizar el grupo estableciendo una pequeña oficina en Panamá. Este paso, que en aquel momento no fue tan significativo, nos abrió muchas puertas. Un grupo formado por Life Invest Asset Management, Life Invest Wealth Management, Capital Consultores. Cada día nuestro compromiso es ser mejor. Crecer pensando en ustedes es nuestro mayor compromiso. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Estamos transmitiendo desde las oficinas de nuestra empresa hermana, Life Invest Wealth Management. Y un placer para nuestro grupo tenerlos nuevamente con ustedes. Mi nombre es Alfredo Bozo, soy CEO de Life Invest Asset Management y en nombre de nuestro grupo, nuevamente una cordial bienvenida a todos. Hoy vamos a tener como tema algo súper interesante y lo hemos denominado cómo invertir utilizando inteligencia artificial. Para ello, tenemos dos extraordinarios expositores. Vamos a comenzar por nuestro invitado especial, el profesor Enrique Ter Horst, profesor de la Universidad de los Andes, en la especialización del School of Management, quien nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, profesor. Hemos conocido la trayectoria del profesor Enrique y es verdaderamente un fanático de este mundo de lo que es la inteligencia artificial y ha desarrollado unas tesis súper interesantes en la materia. Por otro lado, tenemos a nuestro socio y amigo Ernesto Rangel. Ernesto es director de Life Invest Wealth Management y está encargado del área de manejo de patrimonio y de fondos del grupo Life Invest. Placer verdaderamente que nos acompañen ambos. Antes de darle el pase a ellos, simplemente quiero invitarlos a nuestro próximo webinar. Lo vamos a estar anunciando en las próximas semanas, donde vamos a estar presentando la visión del grupo Life Invest para el segundo semestre del año. Y tendremos como invitado a nuestro director del área de investigación y análisis, Víctor Silva, quien seguramente nos estará brindando una presentación súper interesante en lo que va a ser la visión del grupo en materia de inversiones para este segundo semestre. La dinámica del webinar es que vamos a realizar dos presentaciones, una primero comenzando por el profesor y luego Ernesto, y luego vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas, las cuales vamos a tratar de atender de la mejor manera posible. Por otro lado va a estar David Alayón, quien reciente operado de su hombro, nos está acompañando desde nuestras oficinas de Caracas y tratando de organizar el tema de lo que son la dinámica de las presentaciones. Y por otro lado vamos a estar recibiendo unas encuestas que son de mucha utilidad para mejorar evidentemente todo lo que tiene que ver con las estructuras de estos webinars, en los cuales nosotros hemos como grupo puesto mucho énfasis tratando de brindarles a ustedes una información de mucha utilidad. Bueno, un placer nuevamente tenerlos aquí con nosotros. Los voy a dejar, antes de darle el pase al profesor Enrique, con un video que él mismo nos proporcionó y que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy. Un placer nuevamente y muchas gracias a todos. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. Pero en 3, 2, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir... No lo estamos viendo, Alfred. Vale, ya lo voy a corregir. Inteligencia artificial. Sorry. La respuesta más... Listo, ya lo vamos a corregir. Ahora sí.
Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible, que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética.
Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero sabes cuánto te queda para llegar al trabajo. El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alfredo. Mi nombre es David Alayón, soy director de Mercadeo y Productos Alternativos del Grupo Life Invest y en esta oportunidad vamos a moderar este webinar muy interesante con el profesor Enrique Terhorst y Ernesto, portafolio manager de Life Invest. Y bueno, creo que ese video fue muy importante, ¿no? Para comenzar. Vamos a ponerle aquí el profe cuando pueda que ponga la cámara. Antes de dar el pase al profesor Enrique, okay, quisiera hacer una pequeña encuesta, un poquito para ponernos en contexto. Bueno, vamos a salir en hacer una encuesta y vamos a poner los resultados aquí en vivo. La primera encuesta es un poco para, digamos, darnos una guía de dónde se conectan. ¿Ok? Y luego hacemos una que ya tiene que ver con la inteligencia artificial. En sus pantallas pueden ver que hay una pregunta que dice desde qué región o país se están conectando. Vamos a dar unos segundos para que voten con tranquilidad. Y la segunda pregunta que estamos haciendo en esa encuesta es, ¿sabe usted qué es la inteligencia artificial y en qué sectores se utiliza? Damos unos segundos, Enrique, y mostramos los resultados, que siempre es interesante ver de dónde se conecta la gente, ¿no? Y en este caso en particular, entender un poco qué tanto saben acerca de la inteligencia artificial. Mira, Enrique, mientras salen estos resultados, te quería comentar que yo tuve un problemita con mi cuenta de Apple hace como un mes y llamé al Customer Service de Apple. Y la verdad es que estuve como un minuto hablando con alguien y me hacía preguntas, yo le respondía, hasta que le hice una pregunta y ese alguien me dijo, esa pregunta no se la puedo contestar, le voy a comunicar a un humano. Entonces, al minuto, de verdad al minuto, me di cuenta que estaba hablando con un robot, literalmente al minuto, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención en el video que vimos anteriormente, donde el test de Turing, ¿no? Que es un poco eso, cuando usted confunda, digamos, a un humano con una máquina, quiere decir que se logró el resultado, ¿no? Entonces, bueno, te quería comentar esa anécdota. Ahí estamos viendo los resultados. El 44% de las personas se conectan de Venezuela. El segundo país es de Estados Unidos, muy interesante. Luego Panamá, España, otros países de Europa, LATAM, 11%. ¿Y qué tanto se sabe nuestra audiencia sobre inteligencia artificial? Bueno, tenemos unos cuantos expertos aquí, Enrique. 16% sabe mucho de inteligencia artificial. Ya veo, sí. Pero bueno, tenemos una gran cantidad, 72%, pues que señalan saber poco y muy poco el resto, ¿no? Entonces, bueno, con estos inputs tan interesantes, Enrique, te doy la palabra. Puedes compartir pantalla y bueno, nos comentes un poco qué es la inteligencia artificial, cómo ha sido su evolución, sectores de aplicación, cómo se aplica en la finanza, que es un poco el tema que nos toca hoy, y bueno, y cuál es el futuro que le vemos a la inteligencia artificial para nuestra vida, ¿no? Perfecto, muchas gracias, David. Gracias, Alfredo y Ernesto. Bienvenidos a todo el mundo. Aquí voy a compartir entonces la presentación.
Perfecto. Ok. Agarrar. Bueno, esto es un tema realmente apasionante. O sea, estamos al inicio de una era donde vamos a tener, por un lado, el tema de la inteligencia artificial que proviene de toda la literatura y la época de la robótica, ¿no? Todo eso que tenía que ver con las máquinas se empezó a desarrollar a la par, conjuntamente con el tema estadístico, ¿no? Y en esta época estamos volviendo a ver muchos de los descubrimientos que se hicieron en robótica se habían hecho también en la estadística, sobre todo en temas de estadística bayesiana. Para aquellos que no saben, la estadística bayesiana es básicamente Google. Ustedes se meten en el buscador y ese algoritmo básicamente, mucho de lo que utiliza son algoritmos bayesianos, en nombre de un matemático, Thomas Bayes. Y esas dos, digamos, disciplinas se van a volver una sola, robótica, inteligencia artificial y estadística bayesiana en las décadas que van a venir, ¿no? Luego haré un comentario sobre el tema de Deep Learning. Bueno, ¿qué son los algoritmos? Los algoritmos básicamente forman parte de todo lo que se ve en inteligencia artificial y en estadística. Cuando alguien le pregunta a una persona que se dedica a eso, ¿qué hace? Pues yo siempre digo, yo hago algoritmos. Eso es lo que es como una receta de cocina, ¿no? De hecho, una receta de cocina es la mejor manera de ver lo que es un algoritmo. Cuando la próxima vez que les digan, ¿sabes lo que es un algoritmo? Un algoritmo es una receta de cocina. ¿En qué consiste? Bueno, necesito inputs. Vamos a hacer pan, por ejemplo, ¿no? Necesito unos huevos, necesito harina, necesito mantequilla, necesito leche. Ok, pero entonces queda el tema de cuántos huevos, cuántos litros de leche, cuántos kilos de harina, ¿no? Esos inputs pues tienen que venir con un peso, ¿sí? De alguna manera no es cualquier cantidad de leche, no es cualquier cantidad de harina, etcétera, sino son unas proporciones bien definidas, ¿no? Entonces esos inputs generan un output. El output en el caso de lo que vamos a ver en finanzas, por ejemplo, son precios de mercado que queremos predecir o reconstruir. En el caso de un pan, pues qué tan bueno es el pan va a depender de si la gente se lo come, si es un éxito, si le gusta, ¿no? Entonces vamos a tener como una distancia entre a lo que queremos llegar, que sería un buen pan, y el pan que el algoritmo va a lograr crear de alguna manera. Entonces, cuando el algoritmo logra crear, o el robot, un pan muy cercano al que haría un humano, pues la distancia entre la realidad y lo que queremos reconstruir va a ser cero. Entonces, es ese mismo concepto de acercarse a la realidad y medir esa distancia, qué tan cercano estamos de la realidad de haber hecho un buen producto, o qué tan cercano estuvimos de pegarle al precio en el mercado. Eso es lo que define el aprendizaje y el concepto de qué significa aprender. Pues yo voy a minimizar una distancia, ¿sí? Y cuando yo logre minimizar esa distancia, es lo que se llama el aprendizaje en términos estadísticos, ¿no? Entonces, ¿qué se minimiza? Básicamente lo que les estaba comentando ahorita en este instante. Ejemplo, un sistema de GPS. Si ustedes dicen, quiero ir a un lugar específico y llegan como a 50 metros, pues digamos, esa distancia no es óptima. Lo ideal sería poner una dirección en un sistema de GPS y llegar al lugar exacto, ¿no? Hay un margen de error, obviamente, como todos sabemos, cuando ponemos el Google Maps, etcétera, uno no siempre llega exactamente al lugar, pero algo muy cercano, ¿no? Entonces, nuevamente, minimizar esa distancia, eso es básicamente lo que ayuda a que un sistema aprenda, ¿ok? El retorno, quien quiere
a mayor retorno, mayor riesgo, siempre ha habido ese gran conocimiento, sabiduría que se sabe, se ha también testeado. Tenemos como un precio relativo. Entonces, otra cosa que un sistema de estos puede querer optimizar es lo que se llama el precio del retorno riesgo, ¿no? Así como tenemos el euro, ¿no? Que nos dice cuántos dólares tengo yo que sustituir para obtener un euro, es un precio de intercambio. Lo mismo existe entre lo que se llama el Sharpe Ratio, que es un precio de retorno riesgo. O sea, si yo asumo un poquito de riesgo, ¿cuánto espero yo asumir de retorno? Entonces, un precio de intercambio, y ese precio de intercambio es lo que nos ayuda a definir muchas veces si una estrategia de inversión es o no es satisfactoria, ¿no? Las relaciones, otro tema de la inteligencia artificial. Las relaciones no siempre son lineales en la vida, ¿no? Uno pudiera decir, bueno, si yo estudio más para un examen, voy a sacar una mejor nota. Pero hay un proceso no lineal en los límites. Si yo estudio demasiado, llegará un momento que no voy a dormir y esa falta de sueño va a generar que no salga bien en el examen. Entonces, digamos que no es una regla, lo que se llama una regla de 3. ¿Sí? Si yo aumento 2 veces mi cantidad de mis horas de estudio, yo voy a lograr 2 veces más una mejor nota. Eso no es así. Entonces, en la vida real, y por eso la inteligencia artificial, lo que ustedes vieron en el video, de hecho, los patrones, las máquinas son muy buenas y los algoritmos son muy buenos en mirar visualmente esos patrones. Uno a veces les envían esos como pequeños juegos por el WhatsApp, decide identifique el error o identifique dónde hay un 5, ¿no? Y uno trata con los ojos de ver dónde está el 5, si hay puros 4, o dónde está el error. Las máquinas logran, obviamente, identificar eso mucho más rápido que uno, ¿no? Entonces, las relaciones en el mundo real no siempre son lineales, y eso es algo en lo que las máquinas son muy, muy buenas. Entonces, si los robots, ¿cómo se compara, digamos, un robot? El algoritmo que está dentro de un robot es como el alma, y esa es la parte estadística. Toda la parte de fuera es todo lo que tiene que ver con las máquinas. ¿Por qué se llama, digamos, se utiliza inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es realmente un subcaso de lo que se llama más genéricamente machine learning en inglés, que es el aprendizaje de las máquinas? El aprendizaje de las máquinas tiene una parte o un subcompartimento que tiene que ver con la inteligencia artificial, que de alguna manera imita las neuronas humanas. Por eso se llama, y ahorita lo vamos a ver, cómo imita una neurona en el cerebro, ¿no? Entonces tenemos algunas fechas, lo que vimos de Alan Turing en el 75, varios investigadores, entre ellos Claude Shannon, descubren cómo entrenar una red neuronal, ¿sí? Y todo esto teniendo en cuenta la similitud del aprendizaje humano. Se ha demostrado que el aprendizaje de un cerebro funciona en ensayo y error, y ese ensayo y error, cuando le dicen no toques el cable eléctrico, te vas a electrocutar, el niño mete el dedo, se electrocuta. Entonces, en ese aprendizaje de va y viene, de ensayo y de error, es la misma metodología que se utiliza para el aprendizaje de las máquinas. Tenemos casos donde Deep Blue le gana a Kasparov el campeón de ajedrez. Los primeros carros autónomos, DARPA, la agencia de defensa en Estados Unidos, gana ese premio Stanford para el primer carro autónomo. De hecho, hacia allá iremos. Ya no habrán Uber, pilotos humanos de aquí a unos años, sino realmente habrán carros, y los carros pues se manejarán solos. Ya lo están haciendo para mucho, pero eso será ya una cosa del día a día. Netflix, ¿cuáles son lo que vimos en el video también? Las sugerencias que nos mandan por email. Mire esta serie, o yo quiero buscar una serie que sea muy parecida a una que acabo de terminar. Eso siempre pasa, yo no sé si a ustedes les pasará, pero
cuando termina una serie en Netflix, uno queda como con una gran tristeza, uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y gracias a Dios existen esas sugerencias en Netflix. Tenemos a la máquina de Watson y Deepface, que identifica un algoritmo las caras con 97% de precisión. De hecho, hoy en día las máquinas son las que hacen los diagnósticos médicos mejor que cualquier humano. Es decir, si hay un tipo de enfermedad o lo que sea, ya las máquinas están logrando llegar a ese nivel. Se volvieron los mejores médicos. ¿Qué otras cosas interesantes aquí? Bueno, eso es para, digamos, fechas importantes. Historia, lo que habíamos hablado de las neuronas humanas. Nosotros tenemos aquí en esta parte las dendritas, ¿sí? Que son como conectores o son como lo que nosotros vamos a ver luego en los próximos gráficos, las variables, ¿no? Nosotros vamos a modelizar aquí como el input, de alguna manera, ¿no? Esto se puede ver como un círculo grande conectado por una relación. Aquí tenemos una línea que conecta hacia otros pequeños círculos. Esos círculos nuevamente son otras variables. Entonces, esto nos va a relacionar los inputs. Si se acuerdan cómo hacer el pan, esos son los inputs. O cómo predecir acciones a través de otras acciones. Entonces, eso serían las variables que yo voy a utilizar, mis entradas, mis inputs, ¿sí? Y los outputs, la salida del sistema, nuevamente representado por círculos, ¿no? Y lo vemos un poquito más en la arquitectura de una red neuronal, porque me parece importante que quede un poco como una imagen. Si a alguien le preguntan cómo se ve un avión, pues sí, un avión tiene alas, tiene turbinas, tiene la parte delantera donde está el piloto. Eso siempre ayuda un poquito a aterrizar en qué consiste, bueno, qué consiste en la inteligencia artificial en este tipo de arquitectura, donde yo tengo el input, eso va a ser mis variables, a saber las acciones, las variables explicativas. Si yo quiero predecir, por ejemplo, el precio del petróleo, yo podría poner el precio del oro, el precio de otras commodities, el precio o el índice de la inflación en un país, ¿sí? Todas esas serían partes de mi input layer. Estas W es lo que yo les decía, cuántos huevos necesito yo para hacer un pan, una torta, cuántos litros de leche, ¿sí? Esos W me van a decir, ok, si el primer círculo son los huevos, yo necesito W, serían 2, para llegar a una salida y decir, bueno, ya pude generar un pan, ¿no? Entonces podemos tener todo este tipo de arquitectura, y aquí tengo procesamiento, todo lo que está en el centro se puede ver como el horno. Yo meto después esa masa en un horno y entonces tengo que esperar y obtengo luego esta parte que sería el output layer, ¿no? ¿Cuántas capas? Lo que vemos en el hidden layer es los procesos que llevan a tener todos los ingredientes listos. Un plato con zanahoria, por ejemplo, tengo que pelar la zanahoria, tengo que cortarla, tengo que freírla. Entonces eso va generando esas capas intermedias que son los procesos a través de los cuales tienen que pasar mis ingredientes para llegar a la fase final. Y mientras más capas o procesos internos tenga esa arquitectura, eso es lo que se llama deep, profundo, donde son arquitecturas muy profundas y donde se necesitan computadoras muy poderosas para poder procesar, porque estamos hablando de millones de pasos intermedios para llegar al proceso final, ¿no? Entonces, aquí tenemos Mario Brothers, digamos, los hongos del juego, que estos son diferentes tipos de arquitectura donde también para los juegos hoy en día eso está lleno de inteligencia artificial y hay una evolución muy grande, lo que se llama el reinforcement learning, donde el sistema, es un poco lo que pasa con los robots, cuando el robot llega, está caminando y consigue una pared, ¿cómo vamos a hacer que el robot pueda tal vez tratar de subirse o treparse por encima de la pared, ¿no? Que ya hay de hecho algunos caballitos o robots en el ejército norteamericano, cuando tienen que pasar de un lugar a otro a municiones o lo que sea. Entonces eso es bastante importante para
el tema del ejército. Entonces aquí nuevamente tenemos lo mismo que teníamos antes. Aquí tengo mis ingredientes, las proporciones que vienen dadas por los pesos WI, lo mezclo todo aquí y el F es una función, es como decir, vamos a meterlo en el horno, vamos a dejarlo reposar y lo voy a iterar todo ese proceso muchísimas veces hasta llegar a que el sistema me determine exactamente estos WI. ¿Cuántos son los WI? ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos litros de leche? Etcétera, etcétera. Estos son operaciones, digamos, lo que habíamos dicho, meter el pan en el horno, después sacar el pan del horno, y voy a repetir con diferentes procedimientos lo que se llaman estas funciones, se llaman activation function, básicamente hacen parte del algoritmo y son como los procedimientos que se le hace a la arquitectura de la red neuronal. Aquí lo interesante, fíjense, yo les decía que un modelo de inteligencia artificial tiene sobre todo que tratar de minimizar la distancia de lo que realmente pasó, es decir, un pan hecho por un ser humano, y llegar a lo más cercano posible a lo que sería el pan real. Entonces, fíjense que yo empiezo, y eso es minimizar. Yo tengo esta función, ¿y cuál es el mínimo? Donde yo llego en este gráfico aquí, el gráfico, digamos, que llega a más o menos a nivel del 5, y ese sería el mínimo. Tengo que tomar pasitos e ir aprendiendo poco a poco. Si tomo pasos muy grandes, aquí el sistema no está aprendiendo. Entonces, esto nos ayuda de alguna manera a mostrar que, como dice el dicho en italiano, chi va piano va lontano. Bueno, eso es lo que genera que un buen sistema aprenda en los temas de inteligencia artificial. Aquí tenemos separadores, como ustedes saben, y les decía, todo lo que es lineal no necesariamente representa la vida real. Si yo tuviese 3 tipos de compañías, la blanca, AAA, con rating crediticio, ¿no? O bonos que estamos valorando y lo representamos en este plano, pues yo necesitaría idealmente lograr clasificar en estos 3 diferentes colores a los 3 tipos de diferentes rating crediticios. Entonces ahorita vamos a mirar grandes aplicaciones que se están usando de todo el tema de inteligencia artificial a la finanza. Finanza es un área mucho más difícil que poder mirar caras y reconocer personas en la calle con una cámara que tuviese un sistema de inteligencia artificial. Finanza es mucho más complicado y bueno, vamos a pasar a las aplicaciones que me parecen que son importantes. ¿Qué es Machine Learning? Básicamente está aprendiendo con la data que se le da a su disposición. O sea, cualquier tipo de data, y vamos a ver sentimiento del texto también, procesamiento del texto, y algoritmos que logran identificar palabras que se utilizan en las noticias en cuestión de nanosegundos para poder poner órdenes de compra y de venta. ¿Qué aprende? Bueno, patrones que son un poquito complejos, ¿sí? y altamente no lineal, y en una dimensión de muchísimas variables. O sea, imagínense lo que representa aprender una cantidad de cosas con muchas variables, y sobre todo en los mercados financieros donde tenemos cientos de miles de acciones, cómo poder poner todo eso junto en esa arquitectura que acabamos de ver, ¿no? Entonces tenemos aquí una aplicación que me parece muy simpática de lo que era antes que llegara la inteligencia artificial, la estadística como tal, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, todo el mundo que fue a la luna comió pollo, ¿no? Entonces, alguien que podría de repente decirse lo siguiente, bueno, yo podría concluir entonces que comer pollo hace que yo pueda ir a la luna. Entonces, esa causalidad, ¿quién causa a qué? A la hora de tomar conclusiones y tomar decisiones, eso es lo que tenía el sistema de inteligencia artificial, todo lo que era los años anteriores, basado en sistemas estadísticos que no lograban disociar el tema de la causalidad, una cosa muy importante, ¿no? Para poder predecir de una mejor manera. Entonces, este es el primer, yo diría, el primer punto muy importante, que es la predicción de precios. Ese es uno de los grandes usos que se les da hoy en día a Machine Learning y a la inteligencia artificial, predicción de precios, ¿no?
El segundo sería cobertura. Cuando yo estoy hablando de cobertura, la cobertura sencillamente es un procedimiento a través del cual yo logro eliminar el precio o el riesgo de precio. Si yo soy una línea aérea como United Airlines y yo en 3 meses voy a tener que comprar 3 millones de barriles de jet fuel, no tengo el dinero ahorita en este momento, pero yo sé que en 3 meses voy a tener que desembolsar varios millones de dólares para retanquear toda la flota. ¿Cómo hago yo para evitar que dentro de 3 meses, pongamos, hay una guerra y los precios de el jet fuel pasan a subir? ¿Cómo hago para eliminar ese riesgo? Mediante la cobertura. Y hoy en día las máquinas logran, así no haya una fórmula analítica, decir, necesito comprar tantos contratos a futuro, etcétera, logramos hacerlo numéricamente. Es decir, la máquina aprende y ya no se necesita una cantidad de fórmulas que antes sí se necesitaba, como para aquellos de ustedes que conocen el modelo de Black-Scholes, hay lo que se llaman los grids, que son usados para hacer ese tipo de cobertura. Entonces la cobertura, recuérdenlo y mírenlo como algo como donde yo elimino el riesgo de mercado. Puedo también eliminar el riesgo crediticio, ¿no? Tengo tercera aplicación, construcción de portafolio. Mucha gente que ha estudiado, que ha pasado por una maestría de finanzas, ha visto el famoso modelo de Harry Markowitz, que dice, bueno, voy a invertir 10% en esta acción, 30% en esta acción y así sucesivamente. Nos damos cuenta que ese modelo siempre tiene un resultado muy por debajo de los índices y pues sí, tiene muchas fallas. El tema de las máquinas y la inteligencia artificial logran sustituir ese modelo de Markowitz, incluso ganarle a una estrategia que es la estrategia de 1 sobre n. Si yo tengo 10 activos, ¿cuánto voy a invertir en cada activo? 1 sobre 10, ¿no? Entonces, aunque ustedes no lo crean, ganarle a esa estrategia no es algo fácil, pero los modelos de inteligencia artificial ya han logrado ganarse a esa solución que es 1 entre n, se le llama la estrategia de 1 entre n. Ok, vimos la tercera parte. La cuarta parte, identificar cuáles acciones están baratas o cuáles acciones están caras. Fíjense que aquí tenemos del lado derecho 2 gráficas. Una, asumiendo que el mundo es un mundo lineal y donde yo tengo los punticos rojos, son las acciones que yo estoy identificando como barata, pero que me equivoqué y son caras. Entonces yo estoy cometiendo un error en esa área roja. Y las verdes, lo contrario, son acciones que yo estoy asumiendo que están caras cuando en realidad están baratas. Entonces, si nos damos cuenta de usar la metodología anterior de años atrás, antes que llegara la inteligencia artificial, fíjense la cantidad de errores que yo estoy cometiendo. Mientras el gráfico a mano derecha, que yo tengo con Machine Learning, cometo errores del menos del 1%. Entonces nos damos cuenta que las máquinas sí, o sea, están identificando oportunidades de compra y de venta. Digamos, lo que sería la aplicación número 5 es identificar cuáles son las variables que ayudan a predecir un precio. Si yo quiero hacer trading y implementar uno de estos modelos en bolsa en tiempo real, como después Ernesto les va a explicar, identificar cuáles son las variables que yo tengo que meter, cuáles son mis inputs. Eso lo hace la inteligencia artificial hoy, con millones y millones de tipos de datos, identifica cuáles son los que ayudan a identificar, ¿no? Como que si Newton tuviese que determinar con inteligencia artificial la ley gravitacional, pues una máquina de inteligencia artificial le diría, sí, la variable masa y la distancia son variables muy importantes para tu teoría. Pero una máquina sería incapaz de poder decirle, mira, esta es la fórmula, o E igual a mc cuadrado de Einstein, igual de una manera similar podría identificar ese tipo de variables, ¿no?
Aquí tenemos otra, voy a ir un poquito rápido para no quitar tiempo a lo que Ernesto nos tiene que presentar. Aquí tenemos rating crediticios, ¿no? Si vemos este gráfico al lado, y son 3 gráficos, al que está al lado izquierdo, la data actual en rojo son las empresas que quebraron, en negro son las empresas que no quebraron. Si nosotros usáramos los métodos que usaban nuestros tatarabuelos, digamos, la estadística antes de la inteligencia artificial, fíjense cómo clasificaríamos de manera errónea esta data, que es la que estamos observando, la realidad. Y ahora miren lo que pasan con métodos de machine learning, que digamos sería un modelo de random forest, muy similar a lo que estábamos mirando de la arquitectura de la inteligencia artificial. Fíjense que también estamos identificando las empresas que van a quebrar y las empresas que no van a quebrar. Eso es muy importante a la hora de tomar una decisión de inversión para invertir en pues empresas que no van a quebrar o vender corto ese tipo de empresas. Data no estructurada. Aquí vemos la ecuación, la acción de Tesla, ¿sí? Donde vemos el sentimiento. Las barras azules son el número de artículos que están en las noticias, y nosotros tenemos más o menos 458 artículos por día, ¿no? Las barras verdes son el número de variables que tienen un sentimiento positivo, lo que pensaría que va a hacer subir la acción de Tesla, y las barras negativas son palabras, comentarios que harían bajar la acción de Tesla. Entonces eso nos ayuda a decir, si hoy es un día positivo a nivel de las noticias, eso nos permite decir, vamos a comprar acciones de Tesla. Parte de todo lo que es el procesamiento de texto también se hace hoy en día con inteligencia artificial. Ejecución. Ahora viene el problema, ok, voy a comprar porque va a subir y el modelo predijo que va a subir. ¿Cuánto voy a comprar? $100,000, $200,000. El tema de la ejecución también es algo que las máquinas hoy en día suplantan pues a muchos seres humanos. Y detección de estrategias que uno piensa que son estrategias de inversión interesantes, pero que a la hora de la verdad son, no hay ningún tipo de relación y no hay ningún tipo de estrategia. Entonces, para cerrar con esa última aplicación, hay veces que uno piensa que uno ha descubierto una estrategia cuando realmente no hay ninguna estrategia y no hay ninguna relación entre el input y el output. Con lo cual sería una mala idea usar ese tipo de estrategias para hacer inversiones. Nuevamente, inteligencia artificial evita a que uno detecta ese tipo de falsas estrategias, ¿no? Futuro de las profesiones, muchas profesiones, y cierro con esto, van a desaparecer. Incluso las profesiones dentro de lo que había comentado de la medicina. No es que no haya ningún médico, pero quedarán de repente el 1%. Ese tipo de máquinas y de algoritmos, lo mismo que los abogados están haciendo ahorita en Stanford, ya tienen un sistema de inteligencia artificial. Uno cometió algún tipo de infracción, uno puede obtener opiniones gratuitas por una máquina en materia legal. Entonces, con esto, no sé cómo voy de tiempo, pero voy a dejarlo aquí. Muchas gracias, y aquí voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Ernesto, le damos lugar a Ernesto. Gracias, Enrique. Bueno, excelente. La verdad que una serie de... Nos diste un paseo un poco por el inicio, la evolución de la inteligencia artificial, y aterrizaste de una manera, digamos, lo más cercana posible. Pudiste traer a la audiencia, digamos, los sectores en los que se puede utilizar, y en la finanza, en las inversiones, que es un poco lo que venimos a hablar acá, en qué punto, digamos, se está utilizando, ¿no? Entonces, la verdad que te felicito, porque es un tema muy complicado, probablemente de los temas más complicados de la vida, y lograste aterrizarlo muy bien. Y bueno, creo que toda la audiencia, tenemos un poco más de 200 personas, te lo está agradeciendo, ¿no? Le recordamos que las preguntas que tenga la audiencia la pueden ir haciendo por el botón de preguntas y respuestas que tienen
abajo a la derecha, y al final pues tendremos esa sesión, ¿no? Antes de darle el pase a Ernesto, mientras Ernesto va compartiendo su pantalla para mostrarnos su presentación, quisiera hacer una pequeña encuesta, bueno, justo para darle pie a Ernesto, que nos hable del tema que nos compete hoy, ¿no? Entonces, ya habiéndonos dado un paseo por qué es la inteligencia artificial y su aplicación en la finanza, vamos a iniciar una votación. ¿Sabía usted, antes de este webinar, que la inteligencia artificial era utilizada en la industria de las inversiones financieras? Esa es la encuesta que está en vivo en este momento. Damos unos segundos para compartir el resultado. Y así le damos pase a Ernesto para que nos comente sobre el Life Invest Opportunity Portfolio. Ernesto, les recuerdo que es nuestro portfolio manager del grupo Life Invest. Y bueno, y en esta oportunidad vamos a compartir aquí los resultados. 42% considera que sabía mucho, digamos que sabía bastante de que se aplicaba en el mundo de la finanza, y tenemos, digamos, un 58% que sabía poco, muy poco o nada, ¿no? Lo cual es, bueno, es excelente para que Ernesto nos explique un poco de qué va el Life Invest Opportunity Portfolio, que es un fondo de inteligencia artificial, y donde, Ernesto, pareciera que hay un robot, ¿no? Que es el que maneja este tema ahí detrás de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, te doy el pase para que nos explique cómo funciona este robot. Gracias, David. Oye, gracias al profesor Enrique, porque la verdad es que yo no había visto su presentación y bueno, ahora me queda un poquito más claro, o sea, porque nosotros lo aprendimos con la ayuda de research de Life Invest y el área de Portfolio Manager. Trabajamos en conjunto para construir esto y ahora entiendo mucho mejor cómo fuimos llegando a este modelo, ¿no? Y la verdad que lo puso de una manera bastante entendible. De todas maneras, al final de esta presentación mía vamos a responder preguntas y quiero compartirles hoy entonces a todos nuestros clientes y prospectos y amigos que están en este foro, cómo fue el proceso de creación de este fondo. La verdad que quien conoce el grupo de empresas Life Invest saben que nosotros no hemos sido unos fanáticos. De hecho, no le recomendamos normalmente a la gente no invertir en fondos de inversión. Más bien hemos sido bastante y muy temprano, hemos sido, vamos a decir, fanáticos, si se puede usar esa palabra, de usar diversificación a través de los ETF. Y si ustedes son clientes de Life Invest, saben de lo que estamos hablando, porque pensamos que la diversificación a través de esos productos viene siendo muy buena y es bastante menos costosa y bastante más eficiente que estar comprando fondos mutuales. Esa ha sido, vamos a decir, nuestra génesis, ¿no? Y la verdad que entonces cuando nos propusimos crear un fondo, dijimos, bueno, mira, si vamos a crear un fondo, realmente tiene que tener algún valor, porque no queremos convertirnos en esas cajas negras que mucha gente no entiende qué son y que sobre todo no le ganan al mercado. O sea, si ustedes ven una presentación inclusive que hicimos hace un poco más de un año, mostramos que casi ningún fondo de inversión le puede ganar al S&P 500, que es, vamos a decir, el benchmark que se utiliza más comúnmente para compararse el rendimiento de acciones. Entonces, vamos a ver la primera lámina, justamente cómo quisimos construir este fondo. Déjame quitar esto un segundito, disculpe. Ok, listo. Justamente lo construimos en base al S&P 500, buscando ganarle a ese índice. O sea, ese fue nuestro objetivo. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo podemos lograr ganar al S&P 500 cuando, bueno, inversionistas insignes como Warren Buffett, por ejemplo, es uno de los pocos que ha logrado ganarle en los últimos 20 años, 30 años, pero fíjense que no le ha podido ganar en los últimos 3, ¿no? Entonces, no ha sido fácil para ningún portafolio manager ganarle al fondo. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer para hacerlo? Justamente empezamos a consultar modelos de inteligencia artificial
para llegar a una selección de activos que nos den la oportunidad de ganarle al S&P 500. Ese fue nuestro objetivo. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos que llegar obligatoriamente a cuáles son esos factores que hacen que esto pueda suceder. Porque en el mundo de las inversiones hay muchas posibilidades. Ustedes saben que hay gente que cree mucho en el análisis técnico, en el análisis de cuáles son las acciones que están más baratas, porque bueno, vamos a decir, si las acciones están baratas, en teoría deben ser las que ganan. Y les puedo decir de entrada que ese es un enfoque que ha sido erróneo en los últimos años. Las acciones que han subido mejor, inclusive en esta crisis de pandemia, no han sido las acciones baratas. Han sido las acciones, en todo caso, que presentan una oportunidad de crecimiento mayor, sin importar mucho si están caras o baratas, ¿no? Y por ahí se ha equivocado muchísima gente, sobre todo el mundo del value investing, que ha sido como una de las escuelas de inversión más antiguas y de donde viene, por cierto, Warren Buffett. Eso, por ejemplo, no ha funcionado muy bien en los últimos años. Entonces, fíjense, aquí en esta lámina tenemos variables que normalmente la gente utiliza para seleccionar sus portafolios. Ahí, como dijo el profesor Enrique, justamente es donde es valiosa la inteligencia artificial, porque podemos procesar data que nosotros como humanos nos costaría mucho procesarla solo. Entonces, justamente con este modelo, ¿qué es lo que nos permitió? Estudiar toda esa data sobre el retorno con estas diferentes modalidades, ¿no? Si, bueno, si paga dividendos, si están baratas, si crece, si en un gráfico de análisis técnico nos muestra que compra. O sea, todas esas variables las pusimos en un modelo y resulta que, para nuestra sorpresa, las tres variables que realmente hacían un impacto en el rendimiento a largo plazo de las acciones son estas tres que ustedes ven abajo, que son rentabilidad, que básicamente medido en varias variables, pero es rentabilidad sobre todo, lo que los analistas están revisando constantemente sobre cambios en la mejoría de las acciones en los próximos 3 meses y lo que es la recompra de acciones, ¿no? Y una manera de verlo, estas tres variables, es de repente, vamos a decir, el share buyback o la recompra de acciones es lo que está pensando la empresa sobre ellos mismos, cómo les va a ir, porque si les va a ir bien, ellos tienden a recomprar mayores acciones normalmente, o tienen mucha confianza en la empresa. Las revisiones es lo que piensan los analistas, lo que piensa, vamos a decir, el mercado de ellos, pero también nos da, y eso ha sido importante, un grado de momentum, porque los analistas normalmente cuando están recomendando algo, se han equivocado mucho, por ejemplo, con Tesla, pero también es cierto que han sido muy, cuando ven un sector o algo que está funcionando, se suman muchísimo a subir los targets de las empresas. Entonces, ahí esa es una indicación muy importante y tal vez la más importante que ve el mercado, pero que no siempre le presta la atención debida, es la rentabilidad. Y la rentabilidad la medimos con esas variables que ven ustedes: retorno sobre activo, retorno sobre patrimonio, margen del negocio. Esas tres variables están metidas dentro de la rentabilidad. Ahora, una de las sorpresas que realmente nos causó estudiando esto fue que, bueno, nosotros pensábamos que esto era un mercado, el de la inteligencia artificial, relativamente pequeño, pero resulta que, fíjense la siguiente lámina, como ya un tercio, un poquito más de un tercio del mercado opera con fondos manejados de manera automatizada. O sea, esto es un mercado, señores, bastante grande, más grande de lo que nosotros mismos nos imaginábamos. Y yo creo que esto va a terminar pasando como pasó cuando el mercado pasaba de ser operado de un mundo con papelitos y en la bolsa, ahora, como es casi todo por máquinas, ahora estas decisiones de compra de acciones y venta de acciones, cada vez eso va a aumentar. O sea, esa es nuestra predicción, y por eso pensamos que estar en este sector es algo no solo innovativo, sino de alguna manera una responsabilidad para con nuestros clientes, de presentarles productos que realmente tengan un impacto en su portafolio. Y definitivamente, con la data que vamos a mostrarles,
ustedes se van a dar cuenta de que ya esto está bastante probado, ¿no? De cómo nos funcionó este fondo y cómo nosotros, bueno, nunca pensamos que íbamos a pasar algo como el COVID, pero este fondo pasó por esta prueba y este portafolio de las 30 acciones que ustedes están viendo acá pasó por esa prueba, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pruebas que nosotros hicimos? Entonces, para asegurarnos que esto funciona o no funcionaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, vimos, después de construir el portafolio, hicimos un backtesting y con estas mismas variables, cambiando obviamente las acciones en el tiempo, porque este portafolio es variable, lo que no cambian son las variables por las cuales seleccionamos las acciones. Si nosotros hiciéramos un backtesting 15 años hacia atrás, comparando este portafolio que va rebalanceándose mensualmente, cómo se comporta contra el mercado, que es la barra negra que ustedes ven aquí, que es el S&P 500. Bueno, fíjense que ese índice del S&P 500 es prácticamente duplicado por el retorno que produce en el portafolio de inteligencia artificial que nosotros elaboramos. Bueno, eso se ve muy bien en pantalla haciendo el backtesting, pero ustedes que conocen a veces de este mundo financiero, no necesariamente lo que se repite inclusive en un tiempo de 15 años como pueden ver en la gráfica, no necesariamente eso es lo que va a pasar. Entonces, le pusimos un poco la lupa a esto y probamos la crisis del 2008, vimos que cayó un poco menos que el mercado, igual en la crisis de Grecia del 2011, rebotó mejor, cayó muy parecido y rebotó mejor que el mercado. Y bueno, nos estamos preparando para hacer el lanzamiento este año del fondo, estamos todos listos, viene la crisis del COVID y entonces, bueno, ahí ya teníamos el portafolio andando y entonces, bueno, vamos a diferir un poco el lanzamiento hacia los clientes para pasar esta tormenta, porque de verdad no sabíamos hacia dónde íbamos en torno al mercado de acciones. Y digamos, ofrecer un fondo de acciones en medio de una crisis donde el mercado caía entre 2 y 3 y a veces hasta 7% en un día, no era el mejor momento, ¿no? Entonces, pero ¿qué nos dio esta crisis? Bueno, la posibilidad de probar este portafolio ya con dinero real que tenemos en el fondo, cómo se comportaría, ¿no? Entonces, fíjense los resultados. Bueno, acá pueden ver, aquí la primera gráfica que les traigo es cómo se portó estas 30 acciones contra el S&P 500 desde el principio del COVID. O sea, ahí fíjense que ahí está febrero, cómo caímos bastante parecido como cayó el mercado, y luego vamos ya en la recuperación, vamos despegándonos del índice y bueno, fíjense que a julio estábamos en negativo 2% versus el S&P que estaba abajo 6%, ¿no? Esto fue hasta la primera semana de julio, luego eso mejora, pero fíjense que ya esto no es una prueba, esto es el portafolio recomponiéndose cada mes según estos criterios que les mostré arriba, cómo se fue comportando en el portafolio versus el S&P 500. Esto nos sorprendió bastante, la verdad, porque no pensamos que en un periodo tan complicado podríamos sacarle una ventaja tan grande al S&P 500. Esto parece fácil, pero hablar de 4 puntos de rendimiento mejor que el S&P en medio de una crisis de esta no lo esperábamos, ¿no? Y fíjense cómo ya aquí revisando mes a mes, pueden aquí metiendo otra vez la lupa un poco más, ¿no? Hubieron meses que estuvieron mejores que otros, pero sobre todo la caída de marzo es donde creo que nosotros mostramos la mejor diferenciación, porque caímos bastante menos que el mercado. Ese fue el peor mes. Acuérdense que esto en términos históricos nunca había pasado, lo que pasó en marzo, y fíjense que, bueno, rebotamos de una manera parecida que el S&P 500, y al final nos hace lograr esa diferenciación en retorno, ¿no? Cuando vemos el portafolio ya un poco más a largo plazo, acuérdense que
fíjense, este fondo existe desde principios de 2019, pero donde realmente adoptamos la estrategia de inteligencia artificial fue justamente en septiembre del año pasado. Fíjense cómo justo antes de septiembre, no sé si pueden ver acá en el gráfico, el fondo nuestro, por inteligencia exclusiva de nuestro equipo, sin menospreciar, nosotros teníamos bastante más volatilidad, ¿no? que el índice S&P 500, y con unos retornos parecidos, pero vamos a decir nada especial por encima del S&P 500. Justamente cuando empezamos a implementar este modelo de inteligencia artificial, y bueno, fíjense cómo el profesor Enrique nos puso eso en perspectiva, cómo moderamos la volatilidad y, más aún importante, mejoramos el retorno del fondo. Si vamos a ver cómo estuvo el fondo en términos de acciones, para que ustedes vean exactamente qué es lo que tiene el fondo. Bueno, no hay acciones un poco más conocidas que otras, pero el énfasis hoy en día del fondo, con el último rebalanceo que tuvimos a final de junio, principio de julio, fíjense que tiene un 40% en tecnología, un 23% en industrial, y el tercero sería healthcare, que le ha dado fuerza. Una de las cosas anecdóticas que nos pasó es que en el último rebalanceo nos mandó a comprar bookings. Y oye, todavía las empresas de viajes, digamos, no eran las cosas que nos llamaban más la atención. O sea, eso no lo hubiéramos recogido tal vez nosotros. Y compramos Booking, y la verdad que, o sea, el modelo te manda a comprar y a vender cosas que a veces no entiendes, pero sí hemos sido muy disciplinados en seguir lo que dice. A veces nos ha mandado a vender con pérdidas cuando pensamos que tal vez humanamente nos dolía un poco tomar esas pérdidas, y lo hemos hecho. O sea, hemos seguido estrictamente lo que dice el modelo. No es muy intuitivo cuando nos mandan a hacer los rebalanceos. Como les digo, el de Booking no nos sonaba que era algo que había que hacer. Pero digamos, al seguir esto, lo que nos ha mostrado este modelo es que las decisiones son bastante consistentes y coherentes con el resultado. O sea, no hay mejor resultado que este que le estamos mostrando. Fíjense, ya aquí para cerrar, y fíjense el retorno en positivo al año, ya estamos 4% arriba prácticamente. El S&P todavía está un poquito abajo, 1.49, o sea, le hemos sacado 5 puntos al S&P 500 en este año, un año muy complicado. Y si lo comparan con esa barra gris que ven ahí, que es el 9.93 en negativo, es el retorno de todas las acciones fuera de Estados Unidos. O sea, lo que no es Estados Unidos en equity está 10% abajo. Con este fondo y con estas acciones, en este particular, que son 30 acciones que está todo el tiempo el fondo revisando, hemos logrado conseguir esos retornos en cuanto al año 2000. Yo diría que el 2020 es el más relevante. Si ven también el otro número del año 2019 es bastante positivo, pero yo diría que si vamos a examinar este fondo y esta estrategia de inteligencia artificial, oye, vamos a decir, nos sentimos bastante orgullosos de poder mostrar en un año muy complejo un retorno en positivo versus el S&P 500 y sobre todo en el entorno tan complejo que hemos operado este año. Así que ahora estoy, junto con Enrique, más interesado en tomar sus preguntas y ver si hay alguna inquietud, tanto como con el tema de inteligencia artificial como con el fondo. Gracias, Ernesto. Bueno, excelente, la verdad, la presentación conjunto. Bueno, yo creo que Enrique también puede abrir su cámara y así vamos dando respuesta a algunas preguntas. Ernesto, nos preguntan, Ernesto, por qué nuestro modelo de LifeInvest Portfolio de inteligencia artificial solo toma en cuenta empresas americanas y no empresas no americanas. Bueno, eso fue una restricción que hicimos. No quisimos entrar en un modelo donde sean empresas pequeñas. No fue tanto por Estados Unidos como tal,
sino fue porque quisimos agarrar el S&P 500, que ya es un filtro importante. Eso es muy buena pregunta, porque hemos podido tomar una base más amplia de acciones, pero lo bueno del S&P 500 es que ya te filtra empresas de un tamaño de ventas importante, de un tamaño de capitalización importante, lo cual es algo que no va a ser ilíquido, que cuando quieres vender, puedes vender. O sea, que de hecho el fondo tiene liquidez prácticamente diaria. O sea, esto no va a ser un fondo que va a tener una restricción para salirse. Esto es prácticamente como un ETF o como una acción de mercado. Usted se necesita salir mañana y a los 2 días tiene el dinero en su cuenta. O sea, no va a haber problemas. Pero eso en parte es porque no tomamos un índice más amplio, ¿no? Si tomamos tal vez acciones con ADR y con un poco un espectro más amplio, el fondo ya no tiene esa misma versatilidad. Sí, supongo un poco hay mucha simetría en la información en las empresas del S&P y eso permite que el modelo pues aprenda mucho más rápido, ¿no? De alguna manera. Enrique, a mí me gustó mucho cuando comentaste, hiciste la analogía de la inteligencia artificial sobre que es como los bebés que van aprendiendo, digamos, a golpes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras van aprendiendo a caminar, ya se pegan una vez, ya saben que por ahí no pueden, entonces va aprendiendo. Pero, bueno, un bebé, al igual que los modelos de inteligencia artificial, tampoco pueden determinar un Black Swan, ¿no? ¿Cómo un Black Swan como el COVID-19 en modelos que venían instrumentándose, que claramente era muy difícil para el modelo prever cómo aprende de una situación como esta, ¿no? Porque, bueno, una pandemia es algo que pueden pasar 100 años para que suceda, ¿no? Entonces, pero ¿cómo aprende un modelo de una situación como esta? Bueno, ahí lo que había, gracias David por la pregunta, ahí modelos que de alguna manera combinan, te lo voy a dar con un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínate que estás en Londres y quieres calcular la probabilidad de que llueva, pero estás en el mes de julio. Digamos el único mes, junio, julio, por ahí. Yo no sé si con el cambio climático eso ha cambiado, pero estás durante todo ese mes, no hay ni una sola nube, puro sol. Tú estimas de manera naiva, digamos, bueno, 0 días de lluvia entre, yo qué sé, 30 que estuviste durante todo el mes, ¿no? Eso es una estimación, obviamente no observaste el Black Swan que mencionas ahí. Ahora, hoy en día hay los modelos de inteligencia artificial están integrando cada vez más y más la metodología bayesiana. La metodología bayesiana te permite introducir información de experto y la información de un trader o la información de un experto, eso es data. Esa información, así sea alguien que uno llame experto, pero puede introducir ese tipo de información, ese tipo de modelo. Entonces tú puedes ajustar un poco y mitigar el tema de la predicción de un Black Swan. Eso es, digamos, una manera que se podría hacer conjuntamente con la data. Yo no sé si has visto también todo el tema de la pandemia de COVID, siempre ha pasado como había uno en 1820, 1920, como que un lapso de 100 años, ¿no? Entonces alguien, por ejemplo, hay que observar mucho, obviamente eso es algo muy importante. La máquina no es que, bueno, le meto eso a la máquina me lo va a hacer todo. Hay que saber qué tipo de data se le puede meter a una máquina de esas que sea de buena calidad. Entonces, si hubiésemos en este caso metido pandemia, aunque yo sé que temas de acciones, tomar muchos años atrás no necesariamente es la mejor cosa de hacer, ¿no? Porque ya es información pues vieja. Pero en ese perspectiva, sí, 1820, 1720, si no mal recuerdo, y se repite cada año 20, ¿no? Por ahí, de hecho, hay una cosa muy interesante por WhatsApp circulando sobre las diferentes pandemias. Enrique, solo para que le explique a la audiencia en 5 segundos, estamos hablando de Black Swan, solo explica el concepto de Black Swan para que todo el mundo esté alineado. El Black Swan es lo que rompe toda el status quo, digamos. Uno estaba, por ejemplo, esta pandemia que apareció así de la nada y ahorita tuvimos que cambiar todo nuestro estilo de vida. Es como un cisne negro. Normalmente los cisnes son blancos, pero de cada millón de cisnes, pues hay uno que es negro.
Y eso normalmente se refiere al tema de mercados cuando ocurre una crisis, una caída o, bueno, un colapso total, que no ocurre cada rato, pero que ocurre cada cierto tiempo, ¿no? Eso es un Excelente, black swan. excelente. Gracias. Ernesto, varias preguntas acerca del fondo. Uno, ¿el algoritmo toma solo posiciones largas o toma posiciones en ambos sentidos? Dos, esos resultados son, digamos, live o solo backtesting, los que mostraste. Y tres, el algoritmo da señales y la ejecución es manual. Muy buenas preguntas. Bueno, importante, este fondo ya tiene 2 años funcionando, tiene $5 millones. O sea, no son pruebas. O sea, lo que nosotros mostramos al principio de 15 años de backtesting fue que quisimos ir bastante más atrás para probarlo, pero realmente este fondo tiene 2 años andando con $5 millones de capital, donde ¿puedes repetir la última pregunta porque la quería enlazar? Sí, digamos, si toma posición en ambos sentidos, largas y cortas. Ah, ok. Sí, no, mira, esa es una muy buena pregunta. No quisimos entrar en temas de cortos, nos las daba la posibilidad de tomar cortos. Nosotros somos bastante, vamos a decir, conservadores dentro de un ambiente de acción. Nosotros nos gusta en general, si ustedes son de Life Invest, saben que nos gusta mucho el tema de crecimiento a largo plazo que nos dan las acciones. No creemos mucho en los cortos en general, no creemos en esas estrategias que para otra gente puede ser que le funcionen, pero son un poco más agresivas. Preferimos hacer algo más de crecimiento donde no tomemos los cortos y sí, las ejecuciones, vamos a decir, las ejecuciones las hacemos ya nosotros. El modelo nos dice, mira, vendan tal cosa, vamos, en algunos portafolios es bastante automático todo, otros un poco menos automatizado, pero en general lo importante es que la decisión, la máquina nos dice, vendan tal cosa y enseguida la vendemos. O sea, no es que estamos, oye, no, vamos a esperar a ver si de repente sube un poquito más. Eso sí, somos bastante cuidadosos en ejecutar exactamente lo que nos dice el modelo. Los rebalanceos, Ernesto, ¿cada cuánto tiempo se hacen? Cada mes. Sí, porque probamos también eso, o sea, el modelo te puede casi que rebalancear diario, pero entonces tenías mucho ruido ya comprando y vendiendo las mismas acciones, no queremos tampoco poner a los portafolios a hacer rotaciones altas ni nada de eso sin sentido, ¿no? Realmente la del mes fue la que nos resultó más óptima para retornos de los clientes. Excelente. Enrique, bueno, claro, digamos, con el tiempo, la incorporación de la inteligencia artificial a modelos financieros de inversiones ha ido increciendo, ¿no? O sea, eso es evidente. ¿Crees que y en el fondo de inteligencia artificial de Life Invest, ustedes pudieron ver los top 15 que Ernesto puso, estaba Apple, pero bueno, ha habido meses en los que hemos tenido que sacar a Apple sin emoción y sin sentimiento, ¿no? Una de las cosas es que uno no puede enamorarse de la posición. Esa es una realidad, porque si el modelo te dice, saca Apple, pero Apple está vendiendo muchos iPhone, sácalo, ¿no? Entonces, bueno, tienes que actuar sin emoción y, como dice Ernesto, hemos sido bien disciplinados en eso. Entonces, la emoción, Enrique, somos humanos, a fin de cuentas, y es parte del mundo de las inversiones. La gente se enamora de las posiciones y, bueno, y suceden cosas normalmente no tan deseables. Ahora bien, ¿tú crees qué tanto crees tú que pudiese ser sustituido en el futuro el tema de la emoción en las inversiones por la inteligencia artificial? De la emoción humana. Sí, de la emoción humana. Sí. Yo creo que hacia allá de alguna manera vamos. Si vemos el tema de procesamiento de texto, pues yo he trabajado en construcciones de índice de sentimiento y te das cuenta que lo que tú escribes o las noticias que salen tienen un impacto positivo o negativo y puedes identificar. Yo creo que hacia allá vamos. De hecho, todo el desarrollo de la inteligencia artificial está hoy en día trabajando en los temas de las emociones, incluso de la voz. Todavía no se ha logrado un algoritmo que sea confiable, ¿no? para entonar el tema de la voz humana, porque si no ya tendríamos locutores de radio
que serían ya máquinas, no sé, yo sí creo que las máquinas van a terminar aprendiendo muchísimo más de uno de lo que Se nos está yendo Enrique, se nos está yendo Enrique. Estoy bravo, estoy de buen humor, y eso será sustituido a todo nivel. ¿Aló? ¿Sí? Sí, te habías ido por un instante. Querían ver la sensación y las emociones. Mira, David, yo creo que es mejor que pasemos a la pregunta porque no se está... Por un instante. No, que estaba comentando consultoría. Sí. Enrique, fíjate, vamos a... Fíjense, hay muchas preguntas, más de 27 preguntas. Les prometemos a la audiencia que todas, pues, se las enviaremos a los ponentes y oportunamente serán respondidas. Ernesto nos pregunta que si tú programas, que si tú haces programación. Ernesto, ya para ir cerrando, en términos nos preguntan varias personas cuándo pueden comenzar a invertir en el fondo, si se está abriendo, Life Invest está abriendo un libro para esto, cuánto es el mínimo, y bueno, quedaron muy interesados en toda la explicación que diste sobre el fondo, ¿no? Danos un poquito de luces sobre eso. Oye, lo ideal es que hablen con su ejecutivo aquí, porque, bueno, es la mejor manera de canalizar esto. El fondo se sobresuscribió ya en el primer tranche, tuvimos que salir a... Esa es otra cosa, no pensábamos que con esta volatilidad de mercado íbamos a tener tanta receptividad, pero tuvimos muy buena respuesta de nuestros clientes y ya suscribimos el primer tranche del fondo y estamos abriendo la segunda parte porque hubo una receptividad muy buena, pero bueno, hemos hecho espacio para inversionistas pequeños también. Esto no puede ser algo tampoco de tamaños, digamos, tampoco tan pequeños, porque entonces, como son 30 acciones, no te puede distribuir en 30 acciones suficiente compra de activos. Pero lo tratamos de hacerlo más cercano a un inversionista que todavía, vamos a decir, no tenga un monto tan limitante en la entrada, pero sus ejecutivos saben todos estos detalles. Hicimos una presentación ya a la fuerza de ventas de la FinVest, ellos están bastante atentos con este foro, así que cualquier inquietud con el fondo, estamos abiertos a atenderlo, ¿no? Bueno, excelente, ¿no? Muy bueno. Muchísimas gracias, Enrique y Ernesto. Hay muchas preguntas, Enrique. Te prometo enviarlas y que si oportunamente le podamos dar respuesta y se lo enviamos a todos los asistentes del webinar. Un tema por demás interesante, donde creo que la gente se lleva varias cosas importantes sobre el tema de la aplicación de la inteligencia artificial sobre las inversiones y cómo desde Life Invest estamos aplicándolo también en nuestro fondo, ¿no? Entonces, bueno, les dejo 30 segundos para que se despidan, Ernesto y Enrique. Bueno, gracias por estar acá y bueno, vamos a seguir tratando de hacer estos foros lo más educativos posibles. Siempre es bueno que puedan hablar con los ejecutivos y comentarles temas que a ustedes les interese, porque nosotros nos debemos a los clientes y su opinión y su input es importante. Canalícenlo con los ejecutivos, algún tema que es de su interés para ustedes, para su familia. Y bueno, muchas gracias, Enrique, por a lograr haber aterrizado algo tan complejo como la inteligencia artificial. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, David, Alfredo y a todos ustedes, los participantes. Un placer. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Hasta luego. Hasta luego.